Buenas noches, hermanas. Es un gusto estar con ustedes este viernes, un nuevo Buenas viernes que el noches. Señor nos regala. Hoy me corresponde a mí compartir con ustedes este temita. Nada más, vamos a ver, en la mañana yo les puse un mensajito en el chat que tuvieran a mano una hojita. Entonces, la que no la tiene, una hojita y un lapicero, que no los tiene, les doy unos minutitos para que corran a buscar la hojita. Puede ser una hojita blanca, una hojita rayada, una hojita de un cuadernito viejo. Entonces le doy unos 2 minutitos para que vean. ¿Alguien me falta por ahí? ¿O ya estamos todas? A ver, les voy a compartir la pantalla para iniciarnos con el tema. ¿Se ve clarito, hermanas? ¿Se ve la presentación? Sí, se ve, perfecto. Perfecto. Vamos a ver. El temita que me corresponde a mí compartir con ustedes hoy es cuando Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Este texto lo vamos a encontrar en Lucas 7, 11, 17, por si gustan anotarlo, o si tienen la palabra de Dios a mano, cita al hijo de una viuda. Jesús se dirigió poco después a un pueblo llamado Naín, y con él iban sus discípulos y un buen número de personas. Cuando llegó a la puerta del pueblo, sacaban a enterrar a un muerto. Era el hijo único de su madre, que era viuda, y mucha gente del pueblo la acompañaba. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: no llores. Después se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron. Dijo Jesús entonces: joven, yo te lo mando, levántate. Se incorporó el muerto inmediatamente y se puso a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Un santo temor se apoderó de todos y alababan a Dios diciendo: es un gran profeta el que nos ha llegado. Dios ha visitado a su pueblo. Lo mismo se rumoreaba de él en todo el país judío y en sus alrededores. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos a ver. En este texto bíblico encontramos varias escenas y vamos a empezar por los personajes que aparecen en este texto bíblico. ¿Alguna me puede colaborar con diciéndome cuáles personajes percibieron en el texto bíblico? La madre del joven fallecido. Ajá. ¿Quién más? Bueno, dice que mucha gente del pueblo la acompañaba. Ajá, muy bien. ¿Quién más? El fallecido, ¿verdad? También. El fallecido, ajá. ¿Algo Jesús. más? Jesús, exactamente. Tenemos 4 personajes. Tenemos a Jesús, tenemos a la viuda, tenemos al joven
fallecido y a la multitud. ¿Qué características? A Perdón, los discípulos, los discípulos venían con la multitud, exactamente. ¿Qué características en este texto bíblico podemos encontrar en Jesús? ¿Alguna que la compasión de Jesús, la compasión? Ujú. ¿Cuál más? Misericordia. La misericordia. Ujú. El asombro de la gente que vio el milagro y que estaba, me imagino, estupefacta de ver esas cosas que nunca se veían. Exacto. cuando Otra el joven, característica. cuando el Ajá. joven resucitó y se lo entregó a su madre. Ajá. ¿Cuál otra? Dice que se incorporó el muerto inmediatamente y se puso a hablar. Ajá. Jesús se lo entregó a su madre. Jesús se lo entregó a su madre. Ujú. ¿Alguna otra? La tristeza que debía haber tenido esa madre de encontrarse sola, viuda, con el único hijo que tenía muerto. Eso es como encontrarse uno totalmente devastado. Desvalido, devastado. Ajá. El amor de Jesús. El amor de Jesús. Los rumores de la gente, Los rumores de la gente. Entonces Un podemos ver, santo temor, un perdón, santo temor se apoderó de todos, dice, y alababan a Dios. el santo temor, que ojalá todos tuviéramos santo temor Ujú. al Señor. Podemos ver que Jesús no se encontraba solo. Jesús venía acompañado. Jesús venía en comunidad. Jesús muy pocas veces estuvo solo. Él siempre se hacía acompañar por sus discípulos, por las personas que le seguían, por todos aquellos que viendo lo maravilloso que es Él, se unían al séquito que lo seguían. Un Jesús misericordioso, un Jesús amoroso, un Jesús que a pesar de su divinidad, en ese momento Él fue muy humano. Él se hizo uno con la tristeza de aquella viuda. Él derramó todo su amor, toda su misericordia. Yo me puedo imaginar los ojos de ternura con que Jesús vio a aquella mujer. Yo no me puedo imaginar, o sea, el amor que Jesús pudo haber sentido en ese momento cuando vio de la desolación que llevaba aquella madre. Entonces encontramos un Jesús amoroso, misericordioso, un Jesús que entrega aún sin que le hayan pedido, un Jesús que está presto a dar, un Jesús que está presto a servir sin que se le pida. Encontramos a la viuda, una mujer sin esposo, una mujer probablemente sola, sin demás familiares, una mujer que en su tiempo, porque en el tiempo de Jesús, una viuda era una mujer desamparada, una viuda que no tenía hijos varones que vieran por ella, era una mujer totalmente desamparada, una mujer que totalmente iba a vivir de la limosna del pueblo, que iba a vivir de lo que le dieran, de que iba tal vez a pasar hambres, porque no había un hombre que supliera sus necesidades. Cosa contraria ahorita, ¿verdad? A nuestros tiempos. Una mujer viuda, una mujer soltera, una mujer divorciada, tiene la capacidad de salir adelante. En el tiempo de Jesús no. Una mujer viuda y sin descendencia, como en este momento, ¿verdad? Estaba muriendo su único hijo, su varón,
su protector, su dador, era una mujer que iba a quedar desamparada. Entonces, imagínense el dolor, imagínense en el dolor de esa mujer, de tener que ir a enterrar a su hijo, lo doloroso que para las que hemos perdido hijos, sabemos lo doloroso que es perderlo, porque uno espera morir antes que los hijos. Y cuando uno de ellos se nos adelanta, es muy duro. Imagínense las que no hemos pasado por el proceso de la pérdida, pero un hijo se nos enferma o lo tenemos hospitalizado o un hijo que se nos va de la casa. El dolor que se siente. Un hijo que hace su vida y emprende el vuelo para construir su propio hogar, su propia vida, es muy diferente a un hijo que se nos va, que esté enojado, un hijo que se nos va porque está en drogas, está en alcohol, está en algún vicio. Es un dolor muy, muy grande. Es un dolor que no se puede explicar. Y a eso le sumamos que esta mujer se iba a quedar sin protección. Entonces, yo me imagino que ella iba pensando, aquí voy con mi hijo, lo voy a enterrar y después de que lo entierre, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué es lo que va a suceder? Ahora, ¿cómo voy a ver yo por mis necesidades? Y si nadie tiene compasión de mí, y si nadie mira, y si nadie me ayuda, entonces imagínense o traten de percibir ese dolor de esa mujer, la desesperanza que tal vez esa mujer llevaba, el desconsuelo que esa mujer llevaba, la depresión que esa mujer llevaba. Luego tenemos al joven. No dice en el texto bíblico de que muere el muchacho. Se presume, ¿verdad?, que era alguien joven, con todo el futuro por delante, con muchísimas cosas por hacer, pero fallece. En el texto bíblico se nos dice que Jesús le resucita. Entonces, podemos también notar que a pesar de estar muerto, Él escucha la voz de nuestro Señor. Él en su alma, en su corazón, Él escucha al Señor. Él escucha el Santo Espíritu del Señor. Él escucha la orden del Señor. Como si hubiese estado dormido solamente. Como si solamente fuese un sueño lo que está pasando en ese momento. Y después dice que Él se le incorpora, habla y el Señor lo entrega otra vez a su mano. Imagínense la felicidad de esa mujer. Y luego tenemos la multitud, perdón. La multitud está dividida en dos. Los que acompañaban a Jesús, porque el texto bíblico dice que Jesús iba acompañado por sus discípulos y por otra gente que lo seguía. Y luego está la multitud que acompaña a la viuda a enterrar a su hijo. Entonces tenemos dos visiones. La visión de los que siguen a la vida y la visión de los que siguen a la muerte. La visión de los discípulos y las personas que acompañaban a Jesús viviendo en comunidad y las personas que acompañaban a la viuda a enterrar a su hijo también viviendo en comunidad. El camino sinodal ahorita nos pide eso también, ¿verdad? Vivir en iglesia, vivir en comunidad, vivir prestos al servicio, vivir a la misión. Entonces tenemos que poner atención porque la sinodalidad no es solamente para nuestro tiempo, la vemos desde los tiempos de Jesús, la vemos desde los tiempos de los apóstoles, de la iglesia primitiva.
Y ahorita nosotros debemos ser un reflejo de aquella iglesia que se iba formando en el camino con nuestro Señor. Luego de esto, tenemos, perdón, se me pegó la presentación. Luego de esto tenemos 4 escenarios. El primero que se nos muestra es la muerte y el entierro. Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, sacaban a enterrar a un muerto. La muerte. La muerte física es, sabemos que un cuerpo deje de tener sus funciones vitales, que deje de latir el corazón, que los pulmones dejen de llevar oxígeno al torrente sanguíneo, que el cerebro ya no dé órdenes a los demás órganos. Eso es una muerte física. Pero también tenemos lo que es la muerte espiritual. ¿Cuántas veces nosotras hemos sentido que estamos muertas espiritualmente? ¿Cuántas veces alguna de nosotras ha sentido que ya no puede más? Que todo se terminó, que todo quedó ahí. ¿Cuántas veces nosotras hemos enterrado muchas de nuestras situaciones, muchos de nuestros anhelos, muchos de nuestros deseos, mucho de el querer salir adelante? ¿Cuántas de nosotras en algún momento hemos tenido la dificultad de un divorcio, de una separación? Y hemos tenido que enterrar nuestros sentimientos. Hemos tenido que enterrar el amor que tal vez sentíamos por nuestro esposo, por nuestro compañero. ¿Cuántas de nosotras hemos visto morir espiritualmente a algún familiar? Hemos visto morir espiritualmente a alguno de nuestros hijos. ¿Cuántas veces nosotras hemos tenido que negarnos tal vez a trabajar dentro de la iglesia? Porque a mi esposo, a mis hijos, a mi compañero, a mis familiares, no les parece. Y hemos tenido que enterrar ese deseo de servirle al Señor. ¿Cuántas veces nos hemos llenado tanto de miedo que nos vamos muriendo nosotras mismas? ¿Cuántas veces nos hemos llenado de tanto temor, y no de un santo temor, sino de ese temor que nos paraliza, que no nos permite actuar? ¿Cuántas veces nosotras hemos tenido que enterrar nuestro muerto estando nosotras vivas? Reflexionemos un poquito, que hemos dejado morir nosotras también en nuestra espiritualidad. Hemos enterrado la oración, la Eucaristía, hemos enterrado la confesión, hemos ido dejando poco a poco que la llama de la vida, de nuestra fe, de nuestra espiritualidad, de nuestra religiosidad, se vaya apagando. Ya no tenemos el mismo entusiasmo, ya no tenemos el mismo gozo, la misma alegría. ¿Cuántas de nosotras hemos enterrado todo eso bueno, todos esos dones, todas esas, todo eso que el Señor nos ha dado para poner al servicio de los demás? Y también reflexionemos cuánto hemos dejado morir nosotros en nuestra familia, en dar el ejemplo, el ser luz y sal en nuestra casa, luz y sal en nuestra comunidad. Cuánto hemos dejado de dar, cuánto hemos dejado de recibir por dejar morir y por enterrar todo lo que el Señor nos ha dado.
Nuestro segundo escenario es cuando el Señor le dice a la mujer, no llores. Tal vez parece muy duro que el Señor le diga a la mujer que no llore si va a ir a enterrar a su hijo. ¿Y cuántas veces nosotras hemos escuchado a un hermano en la fe, a un sacerdote, a una religiosa, a un compañero de grupo, decirnos, no llores? ¿Cuántas de nosotras a veces nos hemos sentido como desalentadas y no nos damos la oportunidad de llorar ese dolor que sentimos? No nos damos la oportunidad de sacar ese dolor que sentimos. Y llorarlo y sacarlo no quiere decir que nos tengamos que comportar de una manera que agreda a nuestros semejantes, que agreda a los hermanos que están junto a nosotros. No, es llorar y sacar ese dolor de una manera saludable para sanar. Pero el Señor lo que nos muestra en este no llores es esa humanidad que Él tiene, esa humanidad que le permite conocer nuestro dolor, esa humanidad que a Él le permitió llorar por alguien que amaba, esa humanidad que le permitió tender la mano, esa humanidad que le permitió en algunos momentos enojarse. Pero en este momento el Señor ve con tanto amor y con tanta compasión y con tanta misericordia a esa mujer que le dice, no llores. ¿Cuántas veces el Señor ha venido a nuestro encuentro? Porque no fue que la multitud que venía con la mujer lo fue a buscar. No es que la mujer lo mandó a llamar. No. Él vino a su encuentro. ¿Cuántas veces el Señor ha venido a nuestro encuentro y a pesar de nuestro pecado, a pesar de todo aquello que le fallamos, a pesar de decir que no nos sentimos amadas por Él, a pesar de que sentimos que nos ha dejado solas? ¿Cuántas veces el Señor ha venido a nosotras, nos ha tomado del hombro y nos ha dicho, no llores? Porque Él sabe que en esa pequeña frase de no llores, Él tiene la solución para nuestro dolor, para nuestra angustia, para nuestra infidelidad, para todo aquello que no nos permite estar con Él. En este no llores, el Señor nos expresa su amor y su misericordia, porque conoce que detrás de este no llores viene una lluvia de bendiciones, vienen todos los dones que Él tiene para nosotros. ¿Cuántas veces en este no llores el Señor nos ha bendecido grandemente? El Señor nos ha visto con misericordia. El Señor nos ha sacado de la fosa. ¿Cuántas veces en este no llores el Señor ha perdonado nuestros pecados? Porque Él nos conoce. Desde antes de que nos formáramos en el vientre de nuestra madre nos conoce. Y el Señor no permite que suframos. El Señor no dice, ahí la voy a dejar un ratito a ver qué pasa. No. Muchos de nuestros llantos, por no decir todos, es por decisiones que nosotros hemos tomado. Muchos de nuestros conflictos interiores son por decisiones que nosotras hemos tomado. Y aún así el Señor viene y nos dice, no llores. Porque Él no nos desampara. Porque Él se compadece de nosotros. Porque Él nos invita
a sentir el gozo y la alegría de vivir en su presencia, aún en medio de dificultades, aún en medio de un esposo que se fue, aún en medio de un hijo que no nos hace caso, aún en medio de una dificultad económica, aún en medio de una dificultad de salud. Aún en medio de todo eso, el Señor está ahí. Nos tiende su mano y nos dice, no llores. Y detrás de ese no llores está Él, confía plenamente en mí. Confía, confía, confía. El siguiente escenario es cuando Jesús le dice al joven, yo te ordeno, levántate. Nuestro Dios es un Dios de milagros. Es un Dios que llega y nos toca y nos dice, levántate. A ti te digo, en otras versiones dice, a ti te lo ordeno. El muerto se incorporó y se puso a hablar, y él se lo dio a su madre. El Señor en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestras carencias, en medio de todo lo que estemos pasando hoy, esta noche, el Señor nos dice, levántate. No sé si alguna de ustedes ha sufrido de depresión. Las que lo hemos sufrido, sabemos que hay días muy duros. Hay días en los que uno no quiere salirse de la cama. Y hay que hacer un esfuerzo sobrehumano para levantarse y salir, bañarse, ir a trabajar, continuar con la vida. En ese momento el Señor nos dice, levántate. Y si hoy tú, mujer hermosa, que está recibiendo este mensaje, está pasando por una necesidad y siente que ya no puede más y siente que el Señor la ha dejado sola, el Señor hoy te dice en esta noche, no llores, levántate. No llores, Belden, levántate. No llores, Milena, levántate. No llores, Tatiana, levántate. Y así con cada una de nosotras, el Señor tiene la misericordia de decirnos, no llores, levántate. Y quiero te mando un beso. El otro escenario es la comunidad y el acompañamiento. Como les decía anteriormente, vienen los dos lados, ¿verdad? Los que acompañan a Jesús y los que acompañan a la vida. E iban con él sus discípulos y una gran muchedumbre. Esto se refiere a la parte de Jesús. Luego nos dice el texto bíblico, era una viuda a la que le acompañaba mucha gente de la ciudad. Y luego cuando procede el Señor a hacer el milagro, dice que, el texto bíblico dice que un santo temor se apoderó y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Esa muchedumbre es la que acompaña. Es nuestro grupo de iglesia. Es nuestra comunidad. Es nuestra parroquia en donde nos reunimos a celebrar la Santa Eucaristía. Son las hermanas que están orando por nosotras. Es el grupo de intercesión que ora por nosotros. Ese es el grupo que prepara un retiro para que nosotras vayamos al encuentro del Señor. ¿Cuántas de nosotras hemos sido comunidad? Hemos sido compañía. Hemos sido
las que están presentes sirviendo. ¿Y cuántas de nosotras en algún momento hemos sido la viuda que necesita acompañamiento? Es la viuda que necesita que la reconforten. O hemos sido Jesús, al cual seguimos, nos enseña, nos prepara. Porque el Señor nos prepara a cada una de nosotras para que le sirvamos. ¿Cuál tipo de muchedumbre somos nosotros? Las que hacemos pelota y vamos a hablar, a criticar, las que vamos a hablar mal de las demás hermanas, o somos la muchedumbre que nos reunimos para glorificar al Señor, para agradecer al Señor, para decirle, papito Dios, aquí estoy para servir. ¿Somos de la muchedumbre que llegamos a estorbar a un lugar o somos de la muchedumbre que llegamos a servir a los demás? ¿Somos de la muchedumbre que entre más lejos estemos del servicio, mucho mejor? ¿O somos de la muchedumbre que está presta a tenderle la mano a un hermano necesitado? El Señor hoy nos dice que tenemos vida. El Señor hoy nos dice que a pesar de las dificultades, de la muerte, del entierro, de la soledad, de la aflicción, de la necesidad, estamos vivas. Y estamos vivas por su amor y su misericordia. Y que en esta noche estamos aquí para glorificarle y agradecerle todo lo que Él hace por nosotros. Por cada una de nosotros. A continuación, con estos personajes y con estos escenarios, vamos a hacer una pequeña actividad. Vamos a tomar la hojita que les pedí y la vamos a doblar en 4 partes. Y nuestra hoja va a quedar con 4 divisiones. En esas 4 divisiones, nosotras vamos a ir anotando ciertas cositas. Entonces, me avisan cuando tienen la hojita doblada. Cada una de las divisiones que nos queda la hoja, vamos a, en la que ustedes escojan. En una vamos a escribir Jesús, en la que gusten. Le vamos a poner el nombre de Jesús. Y en ella, donde ponemos el nombre de Jesús, vamos a escribir las características de Jesús que nosotras queremos adueñarnos de ellas. Queremos ser semejantes al Señor. Esas características que el Señor hoy nos presenta, o alguna otra que en este texto bíblico no se presenta, pero que conocemos de nuestro Señor Jesús, de nuestro Maestro, que nosotras queremos adueñarnos, hacerlas una con nosotros. Que el Señor se vea gozoso de que de esas características que Él tiene, nosotras vamos a ir trabajando, vamos a ir creciendo y vamos a ir dando. Les doy un minutito, aquí contabilizado con cronómetro y todo, para que anoten esas características. Solo una o varias características. Una, dos, las que en este momento el Señor a ustedes les presenta.
Unos segunditos más. Y pasamos a otro de los cuadritos de las divisiones que nos tenemos en nuestra hojita. Y ponemos a la viuda. En este cuadrito vamos a escribir las veces que nosotras nos hemos sentido como esa viuda. Tristes, desesperanzadas, abandonadas, con dolor, en soledad. Todas esas características que el Señor presente ahorita en nuestra mente y en nuestro corazón, las vamos a plasmar acá. ¿Cuáles son? Soledad, tristeza. Todas esas veces que nos hemos sentido como esa viuda se sentía en ese momento. En el momento de ir en el entierro. Unos segunditos más. Y pasamos a una tercera división de la hojita. El joven. En esta parte vamos a colocar si alguna vez nos hemos sentido como ese joven. Muerta, fría, desolada, sin vida, sin esperanza. O si por el contrario, en algún momento de nuestra vida hemos sentido como ese joven que el Señor te ha dicho levanta. Si en algún momento de tu vida el Señor te ha dicho arriba. Cinco segunditos más. Y en la última división de la hojita, la multitud. En esta parte vamos a colocar qué tipo de multitud queremos ser. Qué tipo de comunidad queremos ser.
Entonces ya nuestra hojita ya queda aquí llena. ¿Qué vamos a hacer con esta hojita? Con esta hojita nos vamos a sentar, vamos a reflexionar, ya sea ahora antes de ir a dormir, si no están muy cansaditas, o mañana sacar un ratito, después de que recen el rosario, o la oración al Espíritu Santo, o saquen su ratito para hacer su oración, y van a tomar la hojita, y van a leer todas estas características, y van a agradecerle al Señor las veces que les ha dicho, levántate, las veces que les ha dicho, no llores, las veces en que el Señor las ha hecho más fuertes de lo que ya son. Vamos a pedirle al Señor perdón si en algún momento hemos sentido que nos ha dejado solas, que su silencio ha sido muy doloroso. Le vamos a dar gloria al Señor por todas esas veces en que nos resucitó, nos levantó, nos sacó de la fosa. Y vamos a pedirle al Señor que todo aquello que no es parte de su voluntad, nos la cambie, nos la transforme, nos enseñe a trabajarlo, a trabajar esa parte de nuestra vida que tal vez no nos gusta mucho, pero que también derrame sus dones sobre cada uno de nosotros, que derrame su misericordia, sus bendiciones. Y cada vez que nos sintamos como la viuda, cada vez que nos sintamos como el joven, recordemos que hay un Dios, hay un Salvador que se llama Jesús, pero que también contamos con una comunidad que nos apoya, con una comunidad que está con nosotras caminando, que somos nosotras un grupo de mujeres que nos debemos una a la otra por amor al Señor. Que oremos una a la otra por cada una de las integrantes de este grupo y de los demás grupos en los que ustedes comparten. Entonces, esta hojita que sea como un norte de cuando no nos sentimos tan bien, que cuando nos sentimos como esa viuda, podamos retornar al Señor. Hay un puntito del texto bíblico que yo no lo traía para verlo ahorita. Sin embargo, el Señor me lo puso ahora en mi corazón. Y Jesús se lo entregó a su madre. Cada vez que el Señor nos ha sacado de nuestra fosa, de nuestro lugar oscuro, de nuestro pecado, el Señor nos ha puesto en las manos de Mamá María. Si sentimos que estamos solas porque nuestra familia no está ahí, si sentimos que estamos solas porque no tenemos amigas, si sentimos que estamos solas porque no tenemos con quién conversar, el Señor hoy nos recuerda que Él nos dio una madre que siempre está ahí, que siempre está presente, que está a la distancia de un rosario, que está a la distancia de un Ave María, que está a la distancia de un mamá, hoy no me siento bien, ayúdame. Ese sería el compartir que yo les traía esta noche a cada una de ustedes. Muchísimas gracias por el tiempito que me regalaron. Mil disculpas por los inconvenientes.